Nuestra siguiente estructura de datos se conocen como tuplas, así que vamos a crear un nuevo archivo de Python, tuplas, y veamos de qué se tratan estos elementos. A diferencia de las listas, las tuplas tienen una sutil diferencia, que es su inmutabilidad. Es decir, que una vez que están definidas no podemos cambiar sus valores, a pesar de que podemos seguir leyéndolos. Entonces vamos a definir aquí una tupla. Y la otra diferencia visual es que en lugar de utilizar corchetes utilizamos los paréntesis. Entonces dentro definimos, ¿sí?, justamente nuestros ítems. En lugar de usar cadenas voy a usar números. Pongamos que definimos estos 5 números. Y de la misma forma que utilizamos listas podemos imprimirlas. Vamos a ejecutar nuestro código y tenemos ahí las tuplas. Y también si utilizo los corchetes para acceder a sus índices y le indico que necesito un elemento, por ejemplo el que está en el índice 0, me va a devolver ese ítem. Y varias de las operaciones que nosotros hemos realizado en el video anterior con las listas, también podemos realizarlas con las tuplas. Entonces, para saber qué funciones o métodos tengo disponibles en una tupla, simplemente pongo el punto. Aquí tenemos count, tenemos index, que también vimos. Pero aquellos otros métodos que modificaban a la lista no están disponibles. Por ejemplo, append. Vamos a ver, si yo escribo append y poso el cursor encima de PyCharm, me dice no existe el atributo append para la clase int. Es decir, en una tupla no puedo usarla. ¿Y qué pasaría si quiero modificar el valor así como vimos previamente? ¿Sí? Vamos a hacer tupla 0 es igual a 1. Inmediatamente PyCharm me dice las tuplas no soportan la asignación de ítem, y si ejecuto mi programa vamos a ver de que tenemos un error de tipo. El objeto tupla no soporta la asignación de ítems. Básicamente esto lo que nos dice a nosotros es que una tupla no puede ser modificada una vez que nosotros definimos su valor, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta. Las tuplas tienen su utilidad en el caso de que nosotros necesitemos definir una serie de valores al inicio de nuestro programa que sabemos que no se van a modificar. Por ejemplo, existen tuplas de configuración, existen tuplas de definición de variables que son necesarias para nuestro programa, pero que rara vez se van a modificar en la ejecución de este programa. Podemos comprobar el tipo, ¿sí? Tenemos la función type que ya vimos en las otras variables que nos devolvía. En nuestro caso nos devuelve class tuple, que es justamente la palabra para tupla. Lo mismo podemos hacer si le indicamos uno de los ítems. Por ejemplo, quiero saber qué tipo de dato es el primer ítem de la tupla, ¿sí? En este caso es int. Y nuevamente tenemos a disposición, como vimos recién, ¿sí?, tupla.count o index. Puedo pedirle el índice del valor 2, ¿sí?, y me va a devolver 1 porque el valor 2, perdón, se encuentra en el índice 1. Muy bien. Entonces, de esa forma podemos trabajar con las tuplas. Un último tip con respecto a las tuplas, ¿sí? Existe una forma de definir una tupla con un único valor, en el caso de que sea necesario, ¿sí? Solamente que no podemos definirlo de la siguiente forma. Yo voy a borrar esto y posiblemente nosotros pensemos en esto, ¿sí?, en usar solamente el valor. Si yo ejecuto, vamos a ver de que no obtenemos nada, ¿sí? Pero ya PyCharm me dice debería remover los paréntesis redundantes, porque PyCharm entiende de que esto no es una tupla, ¿sí? Vamos a imprimir la tupla, a ver qué obtenemos. Y fíjense que automáticamente Python lo que está haciendo es convirtiendo esto a un entero. Entonces, para definir una tupla con un único valor tenemos que agregar sí o sí una coma al final, ¿sí? Y ahora si ejecuto mi programa voy a obtener justamente la tupla. Y si utilizo aquí adelante la función type, vamos a ver de que esto efectivamente es una tupla, ¿sí? Son raros los casos en los cuales necesitemos hacer esto, pero si necesitan definir una tupla con un único valor,
por favor no se olviden de poner la coma al final de esta.